Muy bien, hermanos, pues os invito a hacer la lectura de la palabra del Señor en la primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, perdón, de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Pues en el último mensaje nos quedamos viendo acerca de cómo Pablo hablaba de la iglesia y podríamos decir, usaba títulos de la iglesia y dijo que era la casa del Dios vivo, casa de Dios, del Dios vivo, y también la columna y sostén de la verdad. Bien, pues subrayamos esta última palabra, verdad, ¿no? La subrayamos. Y a continuación entonces vemos que Pablo sigue diciendo y sigue hablando acerca del misterio de la piedad. Entonces, sin duda alguna, este misterio de la piedad es lo mismo que leíamos en el versículo 9, cuando veíamos los requerimientos en cuanto a los diáconos, que habla el misterio de la fe. En el versículo 9, misterio de la fe. Aquí, misterio de la piedad. Entonces, ¿cómo es que en uno dice misterio de la fe y otro misterio de la piedad? Pues podemos decir que la clave la encontramos en Tito capítulo 1 y versículo 1, el primer versículo pues de la carta, cuando dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad es o se conoce según la piedad. La piedad que es entonces el temor, la reverencia, la devoción a Dios, que se manifiesta entonces también en la vida, en una vida justa, santa, piadosa. Entonces la verdad y la piedad van siempre unidos, van siempre de la mano, van siempre de la mano. No se puede dividir la piedad y la verdad y viceversa. ¿Existe entonces, podemos preguntarnos, un orden entre ambas? Por supuesto, pero fijémonos, mi piedad no produce la verdad. Si la hay, mi piedad no produce la verdad. Por lo tanto, mi piedad no es primera, no es lo primero. Pero sí que la verdad de Dios es primera. Ella existe antes que yo venga a la fe, ¿no? Y entonces es la verdad de Dios que engendra y produce mi piedad. Y esto también se aplica a la iglesia, por supuesto. Esta verdad, este mensaje, esta enseñanza, podemos decir esta doctrina de la palabra de la Biblia, entonces, por tanto, ha de tener siempre la prioridad en la iglesia. Pero ella también ha de tener como fruto y resultado, entonces, piedad, vidas transformadas y vidas piadosas, y no solo eso, sino vidas creciendo en el temor a Dios, en el amor a Dios y en la piedad. Entonces, ¿cómo se produce esto? Que esta verdad produzca todo esto. Pues solamente hay una manera: interiorizándola a uno mismo, haciéndola nuestra personalmente, implicándonos personalmente con ella. Y bien, pues esto es sin duda lo que Pablo también tenía en mente cuando escribió este versículo que hemos leído
acerca del misterio de la piedad. Lo primero que dice aquí es sin contradicción. Sin contradicción, o también se podría decir confesadamente. Literalmente, confesadamente. Es todo lo que los cristianos confiesan, o deberían confesar. Todo lo que la Iglesia confiesa, y lo confiesa porque es algo innegable. Es algo incontestable. Es algo que está fuera de toda duda. Y es, pues, fuera de toda duda, es grande el misterio de la piedad. Fijémonos, grande el misterio de la piedad. Esta manera de hablar, ¿no? Nos tiene que sonar, ¿no? Nosotros que leemos y cantamos los salmos, es algo que en el Antiguo Testamento se encuentra muchas veces, pero en referencia precisamente a Dios, en este mismo orden. En Salmo 48, ahí leemos: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. O también en Salmo 96 y versículo 4, y leemos allí: grande es Jehová y también digno de suprema alabanza, temible es él sobre todos los dioses. O podemos leer también al final del Salterio, Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y en el Salmo 147, en el versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento no tiene medida. Este salmo que también hemos cantado, acabamos de cantar antes del mensaje. Grande es el Señor, grande es Jehová. Dios es grande, Dios es de imponente grandeza. Él es magnífico, Él es absolutamente admirable, es un Dios temible. Todos estos salmos que hemos visto, a cada versículo se nos da una razón. Él es temible, y pues delante de Él, delante de su grandeza inescrutable, su grandeza infinita, somos como nada, caemos como muertos. Su grandeza inspira en nosotros temor reverencial. Nuestra alma ha de llevar el sello de su grandeza. Bien, pues entonces, de la misma manera, aquí está diciendo: grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. De la misma manera que dice que Dios es grande, grande es Jehová, grande es el misterio de la piedad. Veíamos el misterio de la fe, el misterio que es digno de ser creído y de ser recibido por todos, y que, por supuesto, entonces es de la piedad porque inspira también ese temor reverencial en nosotros. La palabra misterio en la Biblia, no es entonces en el mismo sentido que hoy en día, ¿no? Una palabra misteriosa, no. El misterio en la Biblia es algo que ha estado oculto, pero que ahora está revelado. No se sabía ahora, pero ahora ha venido a conocerse, a saberse. Entonces estaba oculto a los ojos de todos los hombres desde la caída de Adán. Todos los hombres, sin excepción, toda la humanidad, Salmo 14, Salmo 53, está de espaldas a Dios y ha construido, pretende construir esa torre de Babel que llegue al cielo y decir hagámonos un nombre, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Enfrente a Dios. Pretenden entonces construir un mundo en el que no haya lugar para Dios. Un mundo que excluya a Dios, ¿no? Hablando en términos de hoy, ¿no? Actuales, que cancele a Dios. Pero Dios no puede ser cancelado de su universo que Él ha creado. Él es el Dios vivo y verdadero, como veíamos. Él es el Dios omnipotente, todopoderoso. Entonces,
Sí, aquello que estaba oculto a los ojos de los hombres, a sus corazones, Él ahora Dios lo ha dado a conocer, Él lo ha publicado, Él lo ha revelado, Él lo ha proclamado. Y hermanos, entonces estemos, sí, admirados, ¿no? Grande es este misterio. Estemos, pues, llenos de este temor y reverencia, porque Dios es grande y su misterio, el misterio de la fe y de la piedad, es grande. Estemos, pues, asombrados. Isaías dice de aquel que tiembla a su palabra. Hermanos, hemos también de tener esa reverencia y ese temor y esa piedad ante su palabra. El mundo estaba cerrado para con Dios, pero ahora Dios va a abrir el mundo. Y no lo va a abrir desde fuera. Él lo va a abrir de una manera especial. Él lo va a abrir desde dentro. Él va entonces a entrar en el mundo para abrir el mundo desde dentro, abrirlo a Dios. Y esto es entonces el contenido del misterio. Esto es entonces lo que nosotros también hemos de recibir, por supuesto, y también proclamar. El contenido del misterio de la piedad que dice, vemos, son 6 pequeñas frases. Y comienza diciendo que Dios ha sido manifestado en carne. Vemos, comienza hablando de Dios. Está hablando entonces del Hijo, de Jesucristo. Él es Dios y Él se ha hecho carne. Él se ha hecho hombre. Está hablando entonces de la encarnación. En estos días de Navidad, ¿no? Pues el mundo teóricamente celebra la encarnación. Pues bueno, es esto. Es que Dios se ha hecho hombre, ha nacido como hombre. Y fijémonos, ¿no? Es entonces importante que diga esto. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, esto es un texto de una enorme importancia en la Biblia, porque habla, por supuesto, de la divinidad de Cristo de manera directa. Es la palabra Dios aquí en este versículo. Siempre ha estado presente en la Biblia y también, pues, en la inmensa mayoría de los manuscritos en griego, en lengua griega, pero, bueno, también ha faltado en un par de ellos, o 3, ¿no? También ha faltado en la versión en latín, la Vulgata, que es o era antiguamente, la oficial en la Iglesia Católica Romana. Y entonces, bueno, por eso no es extraño que hoy en día muchas versiones de la Biblia, también protestantes, pues aquí no tengan la palabra Dios, sino tengan que o tengan el qué, pero no tengan Dios aquí. Y los que sí tienen la palabra Dios aquí en el texto, muchas también tienen en nota y te ponen, pues, que poniendo en duda la autenticidad de esta palabra aquí. Esto es una cosa bastante corriente. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios aquí es sin contradicción. Dios ha sido manifestado en carne. Siempre la palabra de Dios. Dios ha siempre preservado su palabra, tiene un cuidado especial y siempre ha estado esta palabra en la Biblia hasta nuestros días. Y bueno, lo mismo que los heréticos niegan, que Dios se ha hecho carne, pues lo mismo es lo que la palabra de Dios, la Biblia, revela y afirma claramente. Dios se ha hecho hombre, ha tomado entonces naturaleza humana. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que Él ha sido hecho de mujer, Él ha recibido de su madre, de María, la naturaleza humana, una naturaleza humana perfecta y completa, pero Él pues seguía siendo Dios en todo momento, nunca dejó de ser Dios, por eso Él era Dios manifestado en carne. Y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. Entonces vemos que esta muerte de cruz formaba parte de esta obediencia
al Padre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era obediencia al Padre. Jesús tenía que morir en obediencia al Padre para ofrecer un sacrificio perfecto al Padre por los pecados de su pueblo. Y Él ofreció el castigo que merecíamos todos nosotros por nuestros pecados. Y el Padre, pues, recibió, por supuesto, con agrado esta ofrenda, este sacrificio. Pero esto es la primera de la frase. La siguiente dice que ha sido justificado en el Espíritu. Nosotros los hombres somos justificados por la fe. Nosotros somos justificados cuando Dios nos declara justos. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios nos imputa la justicia perfecta de Cristo. Entonces así somos justificados nosotros, declarados justos. Evidentemente no es este el significado de la palabra justificado aquí, porque Él era Dios manifestado en carne, perfecto y sin pecado. Entonces, ¿qué significa la palabra justificado aquí? Pues simplemente el mismo sentido que leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 35, cuando dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahí el significado es vindicada, vindicada. La sabiduría es vindicada por sus hijos. Entonces, el Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu o vindicado en el Espíritu porque en su humanidad Él murió. Murió la muerte de cruz y era una muerte, primero una muerte que no se corresponde pues con el Hijo de Dios, pero además una muerte vil, una muerte de maldición en la palabra de Dios. Pero fue vindicado por el Espíritu, tal como dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Si Él hubiera permanecido siempre en la tumba, pues Él, esto no podría salvarnos. Nos dice la palabra de Dios que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Nuestra salvación necesitaba que el Hijo de Dios también se levantara de entre los muertos. Entonces vemos, Él fue justificado por el Espíritu por medio de la resurrección. La tercera de las frases dice que Él fue visto por los ángeles. Los ángeles vieron a Dios manifestado en carne, al Cristo, en todo el tiempo de su encarnación, ya desde el nacimiento. En Lucas vemos cómo lo vieron ya en el pesebre en el que estaba, ¿no? Digamos, en ese establo, juntamente pues con sus padres y también humanamente hablando, y después también con los pastores que vinieron a adorarlo. Y bueno, eso fue ya desde el primer momento, y también pues a lo largo de toda su vida, y también lo estuvieron asistiendo, como leemos en el relato de la tentación que fue servido por los ángeles, o también en la noche que fue entregado, fue también servido por los ángeles, y también fue visto por los ángeles después de su resurrección. Después de su resurrección, los ángeles en el huerto en el que había estado enterrado, también lo vieron, y también lo vieron cuando Él ascendía a los cielos. Y esto es algo también que hay que ver la importancia, porque los ángeles no podían ver a Dios antes. Leemos en Isaías que los ángeles que no han caído, que no han tenido pecados, se cubren los ojos con las alas para no ver la infinita santidad y el ser infinito de Dios. Así, por lo tanto, vemos que de esta manera también esto es algo importante, porque lo vieron los ángeles. Lo vieron también los hombres. Al Dios que dice la palabra que no me verá hombre y vivirá. También dice la quinta frase que fue predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Esto comenzó
en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo con poder a la iglesia. Y entonces vemos que Jesús ya había dado antes el mandamiento a los apóstoles de ir y predicar el Evangelio, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Le dio el mandamiento a los apóstoles de expandir el Evangelio y de llamar a todas las naciones al pacto con Dios, conforme también a las profecías del Antiguo Testamento. Los apóstoles lo cumplieron. En su tiempo de vida predicaron el Evangelio a todo el universo conocido. En aquel entonces el Imperio Romano, llegaron hasta lo último. Pero la Iglesia en todos estos siglos está llamada siempre a continuar esta tarea de los apóstoles de llamar a las naciones a la obediencia de la fe. A la obediencia, y eso a todas las naciones. Hay que ir con este mensaje y con este misterio de la fe a predicarlo a todas las naciones. Y no se puede decir, no, mira, es que ya tienen su religión, pero hay que predicar el misterio de la fe a todas las naciones por mandamiento del Señor Jesucristo. Y todas las naciones han de venir a la obediencia de la fe. Todas las naciones han de besar al Hijo. Todas las naciones han de honrar al Hijo, como nos dice el Salmo 2. Y por último, ese quinto lugar dice, creído en el mundo. Creído en el mundo. El anuncio de Cristo, la predicación de Cristo no es algo vano y no acaba sin que ocurra nada, ¿no? Mira, están predicando a Cristo en la iglesia, eso no tiene ninguna importancia. Al contrario, la palabra de Dios es de suprema importancia, es olor de vida para vida a los que la reciben, es olor de muerte para muerte a los que la rechazan. Y la palabra de Dios nunca vuelve a Dios vacía. En Isaías 55 lo dice el Señor, que cumple lo que Él quiere. Y en lo que Él quiere siempre hay también salvación. Salvación de su pueblo amado, que Él está reuniendo por la predicación del Evangelio. Entonces vemos, es el misterio de la piedad, que siempre que se predica es creído para salvación. Y por último dice, recibido arriba en gloria. Dios manifestado en carne, el Hijo Jesucristo, el Dios encarnado, resucitado, ascendido a los cielos, Él ha sido recibido arriba en gloria. Se ha sentado a la diestra de Dios Padre, ha sido exaltado con toda gloria, con todo poder. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y una gloria y potestad que sobrepasa los cielos y la tierra. Y todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice Filipenses 2, han de doblar la rodilla delante de Él. Todas las cosas están siendo puestas debajo del estrado de los pies de Él. La última cosa a ser puesta debajo del estrado de los pies de Él es la muerte misma, cuando Él regrese en gloria a buscar, a reunirse con su iglesia y estemos con Él para siempre. Entonces, hermanos, cuán glorioso y cuán grande es este misterio de la piedad, que es Cristo, Cristo mismo. Es este misterio oculto durante siglos, pero que ahora ha sido dado a conocer, ha sido revelado. El mundo no estaba preparado ni dispuesto
para recibir el misterio del Dios manifestado en carne. Ni lo estaba, ni lo está ahora tampoco. El mundo pensaba que sus cerrojos son de bronce y que Dios jamás los podrá abrir. Pero Dios los ha abierto. Y como decíamos, no desde fuera, sino desde dentro, viniendo Él al mundo, encarnándose para abrir el mundo a Dios. Así pues, los muros de la ciudad se han derrumbado. Como Jericó, que estaba cerrada, y bien cerrada, nos dice Josué capítulo 6. Pero ahora, por la proclamación del Evangelio que hace el pueblo de Dios, los muros están cayendo. Y nosotros, entonces, Iglesia, columna y sostén de la verdad, tenemos el mensaje del misterio de la verdad, el misterio de la piedad, el misterio de Cristo. Si lo proclamamos, hermanos, vamos a ver cómo se derrumban más y más las murallas del mundo en contra de Dios. Y habrá transformación. Los impíos serán cambiados en piadosos. Y si no son cambiados en piadosos, serán cambiados por piadosos, porque los piadosos heredarán la tierra. Así pues, nosotros, hermanos, tenemos este misterio en vasos de barro, para que la excelencia del poder, de la gloria, no sea nuestro, sino la del Señor. Nosotros mismos, entonces, honremos a Dios y honremos su palabra, honremos el misterio de la piedad con nuestra fe, con nuestra reverencia, con nuestro temor a Dios y con también el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, como dice 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 5. Entonces, no nos olvidemos de esto, hermanos. Tengámoslo esto siempre presente en estas fechas que decimos se celebra en el mundo la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo, su encarnación. Lo que el mundo no conoce, celebra. Nosotros conocemos lo que el significado de esto real. La Navidad lo conocemos, lo estamos viendo aquí. Dios ha sido manifestado en carne y Él pues ha nacido Cristo. La imagen, la representación que se da del niño, pues de Jesús en el pesebre, un pobre niño excluido, marginado, pobre, repelido por todo el mundo. Bueno, Él es Dios manifestado en carne y Él ha nacido victorioso y para vencer. Él ha salido victorioso y para vencer, como dice Apocalipsis. En el caballo blanco montado salió victorioso y para vencer y traer a todas las naciones bajo el estrado de sus pies. Pues así, hermanos, que el Señor pues grabe su palabra en nuestra alma para que la pongamos por obra. Dice.